Bien, vamos a recapitular lo que era el concepto de permutación. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Sea n un número que pertenece a n asterisco. ¿Se acuerdan que n asterisco sería cualquier número natural que sea mayor o igual que 1? O sea, n asterisco serían, al conjunto de los naturales le tenía que quitar el valor 0. Y sea S un conjunto que consta justamente de n elementos que todos van a ser, esto es importante, diferentes. Entonces, una permutación de S es un arreglo sin repeticiones de n elementos de S y lo vamos a denotar con P sub n, el cual dice se lee permutaciones de n elementos. Entonces, ¿qué es una permutación básicamente? Por ejemplo, si este conjunto S tiene 5 elementos, entonces n vale 5. Entonces tengo 5 elementos que ¿qué tengo que tener en cuenta? Que esos elementos van a ser como siempre distintos todos. ¿Se entiende o no? Eso es importante. Todos los elementos de ese conjunto S son, o esos 5 elementos son diferentes o son distintos. Entonces una permutación va a ser cómo yo los arreglo o acomodo a esos 5 elementos. Y esto es importante, sin que esos elementos se repitan. ¿Se entiende? Y bueno, a todos esos arreglos que podamos hacer, lo vamos a denotar con P sub n y se van a leer justamente permutación de n elementos. En realidad, la permutación no es el arreglo, sino es la cantidad de arreglos que se pueden hacer de esos 5 elementos. Bueno, para saber cómo se calcula una permutación de n elementos, veamos el siguiente ejemplo que está acá. Ejemplo que nos dice ejemplo 15. Dice, ¿de cuántas maneras pueden formarse en una fila n personas? Entonces lo que nosotros podríamos hacer es ir de lo más sencillo e ir generalizando. ¿Qué significa eso? Que uno primero va a probar con una persona. Si n es igual a 1, o sea que hay una sola persona que la podemos llamar P sub 1, esa persona, ¿de cuántas maneras se puede formar en una fila? Y bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Existe una única manera de que una sola persona se forme en la fila. ¿Se entiende? No hay más maneras porque hay una única persona y esa persona en la fila se va a colocar de una sola manera. Ahora, si n fuese 2, ¿qué significa eso? Que hay dos personas, una persona P sub 1 y una persona P sub 2. Entonces, uno diría, ¿de cuántas maneras a estas dos personas las puedo ubicar en una fila? Y bueno, acá dice, existen dos maneras de formarlas en una fila a esas personas. Primero P1 y luego P sub 2. O también podría ser primero ponerle a la persona P sub 2 y luego ponerle a la persona P sub 1. Esto que está acá lo podemos escribir formalmente como un par ordenado. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes cuando vieron en geometría un par, justamente esto se llama par ordenado porque me interesa el orden que ocupan las componentes. ¿Se entiende o no? Entonces no es lo mismo P1, P2 que P2, P1. ¿Se entiende o no? Entonces acá hemos dado este problema y le hemos pasado a un formalismo matemático que sería escribirlo como par ordenado. ¿Cuántos pares ordenados tengo entonces? Acá tengo el par P1, P2 y acá tengo el par P2, P1. Vean que justamente se está cumpliendo la definición de ¿qué? De permutación. Porque obviamente la persona 1 no puede ser igual a la persona 2. Son personas distintas, ¿se entiende? Y otra cosa, al ser distintas, entonces no se pueden repetir. Si acá coloco la primera persona, esa persona ya no puede ir en el segundo lugar. Y si acá coloco la persona 2, entonces acá no puede ir de nuevo la persona 2.
O sea, una persona no puede ocupar dos lugares en una misma fila. Ahora, si n es igual a 3, entonces diremos que hay ¿cuántas personas? Hay una persona P1, una persona P2 y una persona P sub 3. Entonces, de nuevo podemos hacer un formalismo y esto escribirlo como ¿qué? Como ternas ordenadas. Ya no serían pares ordenados, sino unas ternas ordenadas. Ternas viene de 3. Y ordenadas porque justamente importa el orden en que yo coloque los elementos en esas ternas. Y esas ternas van a ser P1, P2, P sub 3, P2, P sub 3, P sub 1, P sub 3, P1, P2, P sub 3, P sub 2, P sub 1, P sub 2, P sub 1, P sub 3 y P sub 1, P sub 3, P sub 2. Ahora uno viene y se pregunta, ¿y cómo hizo usted, profe, para poder hallar todos estos elementos? Bueno, una manera de contabilizar estas ternas sería mediante un diagrama de árbol, que es el que está acá. Este diagrama nos dice, en el primer lugar usted puede poner la persona 1, la persona 2 o la persona 3. Si usted acá coloca la persona 1, entonces en el segundo lugar puede colocar o la persona 2 o la persona 3. ¿Se entiende? Y ahora, si usted acá coloca la persona 2, entonces puedo colocar la persona 1 o la persona 3. Entonces, volvamos a repetir de nuevo. A ver. Si yo tengo, en el primer lugar coloco a la persona 1, entonces colocada esta persona 1, y yo teniendo 3 personas, puedo colocar en el segundo lugar una persona 2 o una persona 3. Si coloco a la persona 1 y luego la persona 2, entonces no queda otra que en el tercer lugar de la fila colocar a la persona 3. Ahora, si coloco la persona 1 primero y luego a la persona 3, entonces en el tercer lugar no me queda otra que colocar a la persona 2. De la misma manera uno puede pensar ahora, si coloco primero a la persona 2, entonces tengo dos posibilidades después. Colocar a la persona 1 o colocar a la persona 3. Colocada a la persona 1, como ya había colocado a la persona 2, no queda otra que colocar a la persona 3. Y colocada la persona 2 y la persona 3, acá no me queda otra que colocar a la primera persona. ¿Se entiende o no? Ahora por último, si empiezo con la persona 3 colocándola a ella en el primer lugar, entonces para el segundo lugar tengo dos posibilidades. O colocar a la persona 1 o colocar a la persona 2. Si coloco a la persona 1, entonces acá tiene que ir por ende la persona 2 porque es la última que me falta colocar en la fila. Y ahora si coloco a la persona 3 y luego a la persona 2, entonces acá tiene que ir la persona 1. Cuando uno mira este diagrama, ¿cuántas ramas quedaron? Y claramente quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas. ¿Cuántas ternas ordenadas tenía acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternas ordenadas. ¿Se ve o no? Y justamente es hacer P1, P2, P3, P1, P3, P2 y así ven, P2, P1, P sub 3, P2, P sub 3, P sub 1, P sub 3, P sub 1, P sub 2 y P sub 3, P sub 2, P sub 1. De ahí salen estas 6 ternas ordenadas que podemos ver acá. Bueno, entonces con esto uno puede decir lo siguiente, bueno, hay 6 ternas ordenadas. Ahora uno se tiene que hacer la pregunta, ¿ese 6 cómo lo puedo escribir? Es verdad que 6 se puede escribir así, como 3 por 2 por 1. ¿Se entiende o no? Porque 3 por 2 da 6 y 6 por 1 sigue dando 6. Entonces, ahora uno se pregunta, si n fuese 4, es decir que ahora tengo no 3 personas, sino que tengo 4 personas. ¿Cómo podría ser? ¿Podría ser un diagrama de estos? Y sí,
puedo hacer el diagrama, pero ¿cuál va a ser el tema? Que el diagrama cada vez se va a ir haciendo más grande. Y entonces va a llegar un momento en el que la hoja no nos va a ayudar para hacer ese diagrama. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ah, listo. A ver. Si ahora tuviéramos 4 personas, podríamos también, vuelvo a repetir, hacer este diagrama. ¿Se entiende o no? Para ubicar a las personas. Pero ya cuántas ramas se harían, y bueno, ya esto ya no sería un diagrama de árbol, sino que uno dice ya sería un bosque, porque habría un montón de ramas. ¿Se entiende o no? Entonces tenemos que tratar de pensar un poco más. A ver, hay que pensar de otro modo. Y dice lo siguiente la teoría. En el primer lugar podemos ubicar cualquiera de las 4 personas. ¿Se entiende o no? Yo tengo 4 personas para ir ubicando en una fila. Entonces, yo cuando las veo a las 4 personas paradas ahí, digo, bueno, venga una. Pero de esas que voy a elegir, ¿cuántas hay para elegir? Y bueno, en el primer lugar puedo elegir ¿cuántas? 4 personas. ¿Se entiende o no? Ahora, ubicada esta primera persona, ¿cuántas me quedan para ubicar en el segundo lugar de la fila? Y bueno, si acá tenía 4 y yo ubiqué 1, entonces acá me quedan 3 personas para ubicar. ¿Se entiende o no? Ahora, ubicada acá la persona, voy al tercer lugar de la fila. Si acá ubiqué una, entonces ¿cuántas me quedan para ubicar? Y me quedan 2 personas. Y ubicada una persona acá, ¿cuántas me queda para ubicar en el último lugar? Y en el último lugar me queda para ubicar una única persona. Entonces, por el principio fundamental de conteo, este evento puede realizarse de 4 maneras. Este evento puede realizarse de 3 maneras. Este evento puede realizarse de 2 maneras y este puede realizarse de una única manera. ¿Y qué nos dice el principio fundamental del conteo? Que si yo tengo una serie de eventos o una sucesión de eventos donde cada una se realiza de una cierta cantidad de maneras, entonces el evento final es el producto de ellos. Entonces va a ser 4 por 3 por 2 por 1. Que 4 por 3 nos da 12, 12 por 2 nos da 24 y 24 por 1 sigue siendo 24. En total que tenemos 24 maneras, ven, de ubicar a las personas. ¿A cuántas personas? A 4 personas en una fila. O sea que si yo tendría que hacer este diagrama, ¿cuántas ramas finales acá tendría que tener? Y bueno, tendría que tener justamente 24 ramas. ¿Se entiende o no? Entonces, con esto ya nos tenemos que ir dando cuenta de una cosa. Si para ubicar 3 personas tenía que hacer este producto que era 3 por 2 por 1, y para ubicar 4 personas tengo que hacer 4 por 3 por 2 por 1, uno automáticamente puede decir, bueno, si yo quiero ubicar 5 personas en una fila, entonces en el primer lugar voy a ubicar así, tengo 5 posibilidades. En el segundo lugar voy a tener 4. En el tercer lugar voy a tener 3. En el cuarto lugar voy a tener 2. Y por último, en el último lugar, una única persona. Y fíjense que hay algo parecido, porque acá tengo 3 por 2 por 1, que acá también está el 3 por 2 por 1, solo que se le aumenta un ¿qué? Un 4. Y acá tengo 4 por 3 por 2 por 1, que era lo anterior, y se le aumentó ¿quién? El 5. Y si yo hago este producto nos da 120. ¿Se entiende o no? Entonces, de acá uno puede decir lo siguiente. Con esto uno dice, luego para ubicar n personas, perdón, ahí es un error de TPO, n personas distintas, n va a ser n por ¿quién? Acá tengo 5. ¿Qué hice acá? Le resto 1. ¿Qué hice acá? Le resto otro más y voy restando de a 1 hasta llegar hasta ¿cuánto? Hasta 1, ¿se ve o no? Empiezo con 5, resto 1, 4, resto 1, 3, resto 1, 2 y resto 1, 1. Y siempre llego hasta 1. 3 por 2 por 1. Entonces va a ser n por n menos 1. Y si a n menos 1 le resto 1, esto nos da n menos 2.
Y si a n-2 le resto nuevamente 1, eso nos da n-3. Y así voy a seguir hasta llegar hasta ¿cuánto? Hasta 3 por 2 por 1. Entonces, con esto vamos a dar una nueva definición, que es la definición de factorial. Dice, sea n un número perteneciente a los naturales. Acuérdense que los naturales incluía el 0. Vamos a definir el factorial de n y lo vamos a simbolizar así, n y el símbolo de exclamación. Bueno, esto que está acá, n con el símbolo de exclamación, se lee n factorial. ¿Se entiende o no? De la siguiente manera. 0 factorial, por definición, eso es lo que ustedes tienen que entender, se define como 1. Porque fíjense que 0 factorial no aparece acá en esto. Por definición nosotros vamos a tomar que 0 factorial tiene que ser 1. Ahora, si n es mayor o igual que 1, n factorial va a ser justamente este producto de hacer n por n-1 por n-2 por n-3 hasta llegar hasta 3 por 2 por 1. Bueno, teniendo en cuenta, dice, la definición anterior, podemos ver, dice, que si n pertenece a los naturales, entonces n factorial siempre se puede escribir como n por n-1 factorial. ¿Por qué? Fíjense de acá. Si n factorial es todo este producto que está acá, o esta productoria, n por n-1, si yo saco n y cuento desde acá, esto que me quedó acá, esto que está acá, es n-1 factorial. ¿Se ve o no? Si empiezo desde n-1 hasta acá, eso sería n-1 factorial. Y si yo empiezo desde acá, esto sería n-2 factorial. Y si yo empiezo desde acá para allá, esto va a ser n-3 factorial. O sea, lo que a mí me interesa es que ustedes vean que siempre n factorial se puede escribir como n por n-1 factorial. Bueno, veamos algunos ejemplos de cómo calcular o cómo utilizar el factorial. Calculemos, dice, 7 factorial sobre 4 factorial. ¿Qué sería 7 factorial? Para calcular este número tenemos que hacer 7 factorial sobre 4 factorial, que es una división, y 7 factorial por la definición, ¿cuánto es? 7, le resto 1 por 6, resto 1 por 5, resto 1 por 4, resto 1 por 3, resto 1 por 2 y resto 1 por 1. Bueno, todo esto que está acá, ven, es 7 factorial. Y 4 factorial es 4, resto 1 por 3, resto 1 por 2 y resto 1 por 1. Como es una división, ¿qué puedo hacer acá? Se pueden simplificar 4 con 4, 3 con el 3, 2 con el 2 y bueno, el 1 con el 1. ¿Qué me queda? Me queda 7 por 6 por 5. Y 7 por 6 por 5 nos da 210. O sea que 7 factorial sobre 4 factorial nos devuelve 210. ¿Se entiende eso, chicos, o no? Dice, otra manera de realizar el cálculo de manera más directa es teniendo en cuenta la observación anterior, esta observación que está acá. 7 factorial sería lo mismo que 7 por 6 factorial, ¿se entiende o no? Pero 6 factorial es lo mismo que 6 por 5 factorial. Y 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 factorial. Todo por esto que está acá. O sea, 4 por 3 por 2 por 1, todo esto que está acá, 4 por 3 por 2 por 1, es 4 factorial, ¿o no? Y acá abajo tengo 4 factorial. Entonces, ahí automáticamente los puedo, ¿qué? Se pueden simplificar. Entonces nos va a quedar 7 por 6 por 5, igual a 210. ¿Cuál fue más corto? ¿Hacer el primero o hacer el segundo? Y bueno, hacer el segundo porque al 4 factorial ni siquiera lo desarrollé. Lo dejé tal como estaba. Y nos basamos en esta propiedad que está acá. ¿La ven? ¿Ven la manito, no? Esta propiedad que está acá. De saber que siempre un número factorial, el factorial de un número se puede escribir como ese número por el menor a él
factorial, o sea, el anterior. Entonces, 7 factorial es lo mismo que 7 por 6 factorial, pero a la vez 6 factorial es 6 por 5 factorial y 5 factorial es 5 por 4 factorial. Entonces, termino ahí y este factorial con este se pueden simplificar. Y no tengo que hacer todo el desarrollo del factorial de abajo para simplificar. Por los dos lados nos da lo mismo. Bueno, con esto ya podemos, fíjense que acá cuando uno hacía una permutación de las personas, de n personas, esto que está acá sería ¿quién? N por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 hasta 3 por 2 por 1. Esa es la definición de ¿qué? De n factorial. Entonces, con la definición de factorial de un número y el ejemplo de las personas, podemos decir que para calcular una permutación, la fórmula va a ser p sub n igual a n factorial. Entonces, las permutaciones de n elementos siempre van a ser n factorial. O sea que si yo tengo 6 elementos, la permutación de 6 elementos va a ser justamente ¿cuánto? 6 factorial. Si tengo una permutación de 4 elementos, será 4 factorial. Si tengo una permutación de 15 elementos, esto va a ser 15 factorial. Ahora, otra cosa que nos interesa de esto es las permutaciones distinguibles. El tema de las permutaciones, pero que sean distinguibles. Porque las permutaciones distinguibles son un caso distinto. Vamos a decir ahora nosotros lo siguiente. En ciertos problemas, dice, es necesario encontrar diferentes arreglos de objetos, algunos de los cuales son indistinguibles. Por ejemplo, dice, dadas 6 bolillas, todas del mismo tamaño, o sea, las 6 bolillas tienen el mismo tamaño, pero 3 de ellas son negras, 2 son blancas y una es roja, alineadas de tal manera que se obtengan diferentes arreglos en cuanto al color. O sea, tengo, vuelvo a repetir, 3 bolillas negras, 2 bolillas blancas y una que es roja. Y yo las quiero poner una al lado de la otra. Y obviamente yo voy a ver el arreglo siempre y cuando teniendo en cuenta el color. Dice, si las bolillas serían todas diferentes, o sea, si cada una de las bolillas, por más que tenga un color, tuvieran por ejemplo una marca, por ejemplo tienen un numerito o algo, entonces podría distinguir a todas las bolillas serían distintas, y entonces podría tener una permutación de ¿qué? De 6 elementos. Y acabamos de ver que una permutación de 6 elementos se podía calcular como 6 factorial. ¿Y 6 factorial qué era? Era 6. 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Ese producto nos va a dar 720. O sea que hay 720 maneras de ubicar a esas 6 bolillas. ¿Se entiende o no? Ahora, sin embargo, dice, ya que algunas de las bolillas tienen la misma apariencia, no se pueden obtener 720 arreglos diferentes. Pues muchos de esos arreglos van a ser iguales. Por ejemplo, si yo tengo las 2 bolillas blancas y solamente a las bolillas blancas las cambio de lugar, el arreglo va a ser el mismo. Por más que haya cambiado de las bolillas, porque como dice acá el ejercicio, me importa solamente el color. ¿Se entiende o no? Entonces, que yo cambie de lugar las blancas, sí, en realidad cambiaría el orden de 2 bolillas, pero a la vista, el arreglo o el ordenamiento de esas bolillas va a ser el mismo. Entonces, ya no puedo calcular como una permutación de 6 elementos, sino que para eso vamos a necesitar el siguiente teorema que está acá abajo, que lo vamos a aceptar sin demostración a este teorema. ¿Qué nos dice este teorema?
Dado una colección de n objetos, en este caso, ¿cuántos serían mis objetos para el ejemplo? Y bueno, ¿cuántas bolillas tengo acá? Tengo 6 bolillas, o sea que el n vale 6. De las cuales dice n1 son iguales. n1 sería el número de bolillas negras. ¿Cuántas bolillas negras hay? 3. ¿Se entiende o no? Tengo 3 bolillas negras que son iguales. N2 son iguales también. N2 va a ser el número de bolillas blancas. ¿Cuántas bolillas blancas hay iguales? 2. Hasta, obviamente, NK. NK porque uno puede tener una cantidad finita. En este caso sería un N3, que serían las bolillas rojas. ¿Cuántas bolillas rojas hay? Y hay una sola. De modo que se tiene que cumplir lo siguiente. Si yo sumo N1 más N2 hasta NK, eso me tiene que dar el número total de N. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas bolillas había? 6. ¿Cuántas negras hay? 3. ¿Cuántas blancas hay? 2. ¿Y cuántas rojas hay? 1. Bueno, si yo hago la suma de 3 más 2 más 1, ¿cuánto me da? 3 más 2 es 5 y más 1 es 6. O sea que me está dando, la suma de esto me está dando el n. Entonces dice, el número de permutaciones distinguibles de los n objetos va a ser, o se va a calcular de la siguiente manera. N factorial dividido n1 factorial por n2 factorial por nk factorial. Entonces, este teoremita lo podemos aplicar, este teorema que está acá, lo podemos aplicar a nuestro ejemplo. Volvamos a retomarlo. En función del teorema anterior dice, para el ejemplo dado, n tiene que valer ¿cuánto? 6. ¿6 qué era? El número de bolillas que hay. Ahora, n1, ¿quién va a ser? El número de bolillas que negras. N1 vale ¿cuánto? 3. N2 va a ser el número de bolillas blancas. ¿Cuántas bolillas blancas hay? 2. Y N3 va a ser el número de bolillas rojas. ¿Que cuántas hay? Y hay una sola bolilla roja. Si yo sumo N1 más N2 más N3, N1 que es 3, más N2 que es 2, y más esto que es N3 que es 1, ¿cuánto me da? Me da 6, que era el número total de bolillas. Entonces, el número de arreglos que puedo obtener, que van a ser a la vista distinguibles, distinguibles significa que justamente va a ser 6 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial. Y bueno, 6 factorial, por definición de factorial, era que 6 factorial es 6 por 5 por 4 y por 3 factorial. 3 factorial lo dejo como 3 factorial. ¿Por qué? Porque acá tengo 3 factorial y los voy a poder simplificar, ¿se entiende o no? Tengo uno en el numerador y otro en el denominador, se pueden simplificar estos dos números. Y 2 factorial sería 2 por 1, pero 2 por 1 ¿cuánto nos da? Y nos da 2. Y 1 factorial es 1. O sea que no tengo la necesidad de escribirlo. Entonces puedo simplificar el 3 factorial. Me queda 6 por 5 por 4 dividido 2. Y acá o puedo hacer el producto y luego dividir por 2, o también puedo seguir simplificando. Fíjense, 4 con 2 se pueden simplificar o no. 4 dividido 2, ¿cuánto es? Y es 2. Entonces tengo 6 por 5 por 2 que nos da 60. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? De esas 720 que tenía al comienzo, pero estas 720 eran cuando ¿qué? Cuando todas las bolillas hubiesen sido distintas. Ahora, como no todas las bolillas son distintas, entonces solamente tengo 60 arreglos que voy a poder distinguir, o 60 maneras de ordenar esas bolillas de esos colores. Bien.
¿Se entiende o no el ejemplo, chicos? Encontremos, dice, el número de anagramas, palabra con o sin sentido, que se pueden formar con las letras de la palabra sábanas. O sea, un anagrama es cualquier palabra que tenga o no tenga sentido. Eso no nos interesa. Pero siempre y cuando la podamos formar con las letras de esta palabra. La palabra es sábanas. Entonces, estamos de vuelta en una permutación, pero yo quiero saber las permutaciones distinguibles. ¿Por qué? Porque hay letras que se repiten. ¿Se entiende o no? En este caso hay una letra que se repite. ¿Cuál va a ser la letra que se repite en la palabra sábanas? La A. ¿Cuántas veces se repite la letra A? 3 veces. Mientras que las otras, la S, la B, la N, la S, ¿cuántas veces se repite? 2. Y la B y la N, una sola. Ahora, ¿cuántas letras tiene la palabra sábanas? 7. Entonces, ven, el número de letras va a ser 7, que va a ser mi N. Ahora, la primera letra, ¿cuántas veces hemos dicho que se repite? 2. Entonces, el N1 vale 2. La segunda letra, ¿cuántas veces se repite? 3. Entonces, el N2 vale ser 3. Perfecto. Pasamos a la tercera letra, que es la B. La B, ¿cuántas veces se repite? 1. O sea que el N3 va a ser 1. La A no la vuelvo a contar porque ya la conté. La N ¿cuántas veces se repite? 1. Y la S no se cuenta, ni la A porque ya se habían contado anteriormente. Ahora yo tengo que hacer la suma de N1 más N2 más N3 más N4. ¿Cuánto me da esta suma? 2 más 3. 5 más 1. Y 6 más 1. 7. ¿Me da el número de letras? Entonces estoy bajo las hipótesis del teorema. Entonces yo sé que el número de anagramas va a ser n factorial, que va a ser ¿cuánto? 7 factorial dividido n1 factorial, que va a ser 2 factorial, porque es 2, por n2 factorial, que va a ser 3 factorial, por n3 factorial, que va a ser 1 factorial, y por 1 factorial. ¿Se entiende o no? Pero 1 factorial, ¿cuánto da? 1. Y acá ves, tengo 2 factorial y 3 factorial. ¿Cuál es más grande? Entonces 7 factorial lo voy a desarrollar hasta obtener ¿cuánto? De nuevo, hasta obtener hasta el 3 factorial. ¿Ves? 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Y este 3 con este 3 se vuelven a ¿qué? Y este 2 con este 4 también los puedo. Y entonces me queda 7 por 6 por 5 por 2, que nos da 420. Entonces el número total de anagramas va a ser 420. Bueno, esto, aunque no parezca, esto es lo que se tomó ahora, por ejemplo, en el examen de ahora, ¿no? De discreta. Así que lo tienen que saber. Ahora sí, por ejemplo, vamos con esta palabra, con la palabra matemática. Bueno, para la palabra matemática, acá tenemos un dilema, porque uno puede decir, bueno, si a la A la considero con un acento, entonces no es lo mismo que considerarla sin el acento. Nosotros por ahora, eso vamos a hacer la aclaración, a estas palabras las vamos a considerar sin acentos, porque ustedes saben que la palabra matemática lleva acento. ¿Entienden o no? Lleva acento en la A. Entonces, ¿cuántas letras tiene la palabra matemática? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recapitulando, para la palabra matemática tenemos 10 letras. Pero de las 10 letras, la primera letra, que es la M, ¿cuántas veces se repite? Y bueno, se repite 2. Entonces el N1 vale 2. La segunda letra es la A. ¿Cuántas veces se repite A? 3. La tercera letra es la T. ¿Cuántas veces se repite T? 2.
La cuarta letra es E y E se repite una sola vez. Seguimos con quién, con la M, pero la M ya estaba. Seguimos con la A, pero la A ya la habíamos considerado. La T también la habíamos considerado. Seguimos con la I. La I, ¿cuántas veces se repite? Una. La C, una sola vez. Y no hay más, porque la A ya estaba. Ahora la suma de N1 más N2 más N3 más N4 más N5 y N6 me da 10. Entonces, el número de anagramas acá va a ser 10 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial. Y bueno, esto da 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Y acá ven corto en 3 factorial. Porque acá tengo acá abajo. Tengo el 3 factorial también. ¿Y 2 factorial cuánto es? Y 2 factorial es 2 por 1, que es 2. Y 2 factorial también es 2 por 1, que es 2. O sea que tengo 2 por 2, que nos da 4. Y acá tengo 4 por 3 factorial y acá tengo 4 por 3 factorial. O sea que los puedo. Y entonces me queda 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, que nos da 151.200. O sea que hay 151.200 anagramas posibles. ¿Se entendió o no? Bien.